Demonio controlaba a mi esposo narcisista. Historia testimonial, fábrica de mundos. Nunca pensé que vería a Miguel destruirse de esa manera frente a mis ojos, pero sobre todo, nunca imaginé que esa destrucción arrasaría con todo lo que yo creía saber sobre el amor, sobre la maldad, y sobre los límites entre lo psicológico y lo espiritual. Yo estuve ahí cuando pasó. Vi con mis propios ojos cómo el hombre que había prometido amarme para toda la vida se convirtió en algo que aún me cuesta nombrar sin que las manos me tiemblen. Los nombres los cambié por respeto, pero la historia es real, tan real como las cicatrices que aún cargo en el alma, y que solo quienes hemos vivido algo similar pueden entender, porque a veces el mal no llega con cuernos y cola, sino con el rostro de quien duerme a nuestro lado, con la voz que susurra "te amo" al oído, con las manos que conocen cada rincón de nuestro cuerpo y de nuestros miedos. Mi historia con Miguel comenzó como esos cuentos de hadas que las abuelas nos contaban en las noches de lluvia en Puebla, cuando el viento silbaba entre las tejas y nosotras nos acurrucábamos junto al brasero. Él tenía esa sonrisa que podía iluminar el mercado más oscuro, esa manera de hablar que hacía sentir a cualquier mujer como la única en el mundo. Era el tipo de hombre que las madres señalaban en misa y susurraban: ese sí es buen partido, mija. Pero si he aprendido algo en estos años de sanación, es que los depredadores más peligrosos son los que mejor saben imitar la luz. Miguel no era solo narcisista, aunque tardé años en ponerle nombre a esa manipulación constante, a esa necesidad enfermiza de ser adorado, de controlar cada aspecto de mi vida hasta que dejé de reconocerme en el espejo. Era algo más profundo, más siniestro, algo que transformaba su narcisismo en un instrumento de destrucción que iba mucho más allá de lo psicológico. Al principio, como todas las mujeres que hemos caído en estas redes, confundí su obsesión conmigo con amor apasionado. Me bombardeaba con regalos, aparecía en mi trabajo sin avisar solo para sorprenderme, me escribía cartas que guardé durante años creyendo que eran pruebas de un amor épico. Mi familia lo adoraba porque Miguel era experto en mostrar la máscara perfecta, ayudaba a mi papá con las reparaciones de la casa, le llevaba flores a mi mamá cada domingo, jugaba fútbol con mis hermanos, y siempre tenía la palabra correcta para cada situación. Si esta historia ya está tocando fibras profundas de tu corazón, suscríbete a Fábrica de Mundos, donde cada relato transforma vidas. La primera señal que debía haber visto llegó 3 meses después de casarnos, cuando encontré en su closet una caja que nunca había visto. Adentro había velas negras, fotografías de mujeres que no conocía con alfileres clavados, y un cuaderno lleno de símbolos que no entendía pero que me provocaron una sensación de náusea inmediata. Cuando le pregunté, Miguel me explicó con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado que eran curiosidades que había heredado de su abuela, cosas de pueblo que guardaba por nostalgia. Yo quise creerle porque el amor nos vuelve ciegas de maneras que solo entendemos cuando despertamos del hechizo. Pero esa noche, por primera vez, soñé con sombras que se movían por nuestra casa, con voces que susurraban mi nombre desde lugares donde no había nadie. Desperté empapada en sudor frío, y cuando busqué a Miguel para contarle, lo encontré parado junto a la ventana, mirando hacia la nada con una expresión que nunca había visto en su rostro. ¿Estás bien?, le pregunté, y cuando volteó hacia mí, sus ojos tardaron varios segundos en enfocarme, como si regresara de un lugar muy lejano. Solo veía si había llovido, me respondió, pero afuera no había ni una nube en el cielo. Los cambios comenzaron sutilmente, como la maleza que crece sin que te des cuenta, hasta que un día descubres que ya sofocó todas las flores de tu jardín. Miguel empezó a cuestionar cada decisión mía, desde la ropa que elegía hasta las amigas con las que hablaba. Es por tu bien, decía, porque te amo tanto que no soporto verte tomar decisiones equivocadas. Y yo, criada en una cultura donde el amor se demuestra con sacrificio, donde las mujeres buenas ceden y se adaptan, empecé a ceder terreno sin darme cuenta de que cada concesión era un pedazo de mi alma que él iba coleccionando. Dejé de ver a Carla, mi mejor amiga desde la secundaria, porque Miguel decía que era mala influencia. Renuncié al trabajo que amaba porque, según él, una esposa no necesita trabajar si su marido puede mantenerla. Dejé de hablar con mi familia, porque él siempre encontraba defectos en cada uno de ellos, que mi papá bebía demasiado, que mi mamá era chismosa, que mis hermanos eran envidiosos de nuestro matrimonio perfecto. Pero fue cuando empezaron los rituales que entendí que estaba viviendo algo que iba más allá de un matrimonio tóxico. Miguel comenzó a despertarse a las 3 de la madrugada, y a encerrarse en el cuarto de visitas que había convertido en su espacio personal.
Al principio pensé que tenía insomnio o estrés del trabajo, pero los ruidos que salían de ahí no eran de alguien que no pudiera dormir. Una noche me armé de valor y me asomé por la rendija de la puerta. Lo que vi me heló la sangre y aún hoy, años después, me cuesta trabajo dormir sin una luz encendida. Miguel estaba arrodillado frente a un altar improvisado, con fotografías mías y de otras mujeres rodeadas de velas negras. Hablaba en un idioma que no reconocía, pero las palabras sonaban como serpientes deslizándose por el suelo. Lo más perturbador era su voz, no sonaba como la del Miguel que conocía, sino más grave, más áspera, como si saliera de alguien mucho más viejo. En el altar había objetos que reconocí como míos, mechones de mi cabello que pensé había perdido al peinarme, ropa interior que creía haber extraviado, fotografías nuestras donde mi cara había sido reemplazada por las de otras mujeres. Y en el centro, una muñeca que era igualita a mí, tan detallada que parecía que alguien me había estado observando durante meses, para crear cada rasgo con precisión enfermiza. Esa noche no pude regresar a la cama. Me quedé sentada en la sala, temblando, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que había visto. Cuando Miguel salió del cuarto, horas después, parecía agotado pero satisfecho, como alguien que acababa de completar un trabajo importante. Me vio en la sala, y su expresión cambió inmediatamente a la máscara de esposo preocupado que conocía también. ¿Por qué no estás durmiendo, amor? ¿Te sientes mal?, me preguntó con esa voz melosa que había aprendido a desconfiar, aunque en ese momento aún no sabía por qué. Le dije que había tenido pesadillas, y él me abrazó, pero por primera vez su abrazo no me tranquilizó. Su piel estaba fría como hielo y olía a algo que no podía identificar, pero que me recordaba a la tierra húmeda de los cementerios. A partir de esa noche, los episodios se intensificaron. Miguel empezó a tener arranques de ira que no correspondían con nada de lo que estuviera pasando. Podía estar riéndose de una película en la televisión, y de repente explotar en cólera porque el control remoto no funcionaba, pero su rabia era desproporcionada, como si el control remoto hubiera matado a su familia entera. Familia de Fábrica de Mundos, activen la campanita porque estas historias que sanan el alma, llegan primero aquí. Durante esos episodios, sus ojos cambiaban. No puedo explicarlo de otra manera más que diciendo que era como si Miguel se fuera, y algo más ocupara su lugar. Sus pupilas se dilataban hasta cubrir casi todo el iris, y cuando me miraba durante esas crisis, sentía como si algo estuviera evaluándome, midiendo mi miedo, alimentándose de mi terror. La manipulación también evolucionó de formas que nunca había experimentado. Miguel empezó a saber cosas que yo no le había contado, pensamientos que había tenido en privado, conversaciones que había sostenido con personas cuando él no estaba presente. Al principio pensé que me estaba volviendo loca, que tal vez se lo había contado, y lo había olvidado, pero después descubrí que había estado revisando mi teléfono, mis correos, siguiéndome cuando salía de casa, pero aún así, había cosas que no podía explicar de manera racional. Como la vez que soñé que mi abuela fallecida me advertía sobre Miguel, y al día siguiente él mencionó a mi abuela en una conversación, describiendo detalles sobre ella que yo jamás le había compartido. O cuando empecé a encontrar objetos míos, en lugares donde no los había puesto, siempre organizados de maneras que parecían tener un significado que yo no entendía. Los periodos donde Miguel parecía normal, se volvieron más cortos y más intensos. Era como si se esforzara el doble para compensar los episodios extraños, siendo extraordinariamente cariñoso y atento, prometiendo vacaciones que nunca tomábamos, regalándome joyas que después descubría tenían símbolos grabados que me daban escalofríos. En esos momentos, recuperaba la esperanza de que todo fuera producto de estrés, de problemas matrimoniales normales que podíamos resolver con terapia o comunicación. Pero entonces encontré su segundo teléfono. Estaba limpiando debajo de la cama, cuando mi mano tocó algo que no debería estar ahí. Era un celular viejo, de esos que se usaban hace años, pero cuando lo encendí tenía batería, y estaba lleno de conversaciones con nombres que no reconocía. No eran conversaciones normales. Miguel estaba intercambiando información personal sobre mujeres, dónde trabajaban, cuáles eran sus rutinas, qué las asustaba, qué las hacía sentir seguras. En esos chats, Miguel no hablaba como el hombre que yo conocía. Su forma de escribir era diferente, más calculadora, más fría,
Hablaba de proyectos y trabajos, refiriéndose a mujeres como si fueran objetos que podía manipular a voluntad. Y lo más perturbador era que tenía información sobre mí que coincidía exactamente con lo que había visto en su altar. Mechones de cabello, objetos personales, rutinas diarias, descritas con una precisión que me hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. Compartan esta historia con quien necesite recordar que los milagros existen, y comenten si han vivido algo similar. Esa noche decidí enfrentarlo. Esperé a que llegara del trabajo y le puse el teléfono sobre la mesa de la cocina. ¿Qué es esto, Miguel?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme aunque por dentro me estaba desmoronando. Por primera vez en nuestro matrimonio, no me mintió inmediatamente. Se quedó viendo el teléfono durante varios minutos, y cuando levantó la vista, ya no era Miguel quien me estaba mirando. ¿Cuánto viste?, me preguntó con una voz que no reconocí. No era más grave ni más aguda, pero tenía una calidad diferente, como si saliera de una garganta que no había sido diseñada para palabras humanas. En ese momento entendí que todo lo que había estado negando, todas las señales que había racionalizado, eran reales. Todo, le respondí, aunque no era cierto. Había visto suficiente para saber que el hombre con quien me había casado no existía, que Miguel era una máscara que algo más había estado usando para acercarse a mí, para estudiarme, para alimentarse de mi energía de maneras que apenas comenzaba a comprender. Lo que pasó después es lo más difícil de contar, porque requiere que quien me escuche acepte que existen fuerzas en este mundo que van más allá de lo que nos enseñaron en la escuela o en la iglesia. Miguel, o lo que estaba dentro de Miguel, me contó todo. No porque quisiera confesarse, sino porque ya no le servía mantener la farsa. Me explicó que me había elegido años antes de conocerme oficialmente, que había estado estudiando mi vida, mis relaciones, mis puntos débiles, que el encuentro casual en la fiesta de mi prima no había sido casual para nada, sino el resultado de meses de planeación, que cada gesto romántico, cada palabra de amor, cada momento de aparente conexión, había sido calculado para llevarme exactamente a donde estaba aislada, dependiente, completamente a su merced. Pero lo que más me destrozó fue entender que Miguel había sido víctima también. La entidad que lo controlaba había entrado en su vida cuando era adolescente, aprovechándose de su narcisismo natural y de traumas familiares que nunca había sanado. Lo había alimentado, haciéndolo adicto a la sensación de poder sobre otros, especialmente sobre mujeres, hasta que dejó de distinguir entre sus propios deseos y los impulsos que esta presencia le implantaba. Las otras mujeres, logré preguntar, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Miguel sonrió, pero no era su sonrisa. Era algo más frío, más hambriento. Algunas resistieron más que otras. Fue todo lo que dijo, pero fue suficiente para entender que yo no era la primera, y que si no actuaba pronto, no sería la última. Esa noche no dormí. Miguel se comportó como si nuestra conversación nunca hubiera pasado, como si no me hubiera confesado ser parte de algo que llevaba años destruyendo vidas de mujeres inocentes. Preparó la cena, vimos televisión, me dio un beso de buenas noches como cualquier esposo normal, pero yo ya no podía fingir normalidad. Cada gesto suyo me parecía parte de una actuación macabra, cada caricia se sentía como si algo repugnante me estuviera tocando a través de las manos de Miguel. A las 3 de la madrugada, como había sido su rutina durante meses, se levantó para hacer su ritual, pero esta vez, yo no me quedé en la cama fingiendo dormir. Lo seguí, y esta vez, no me escondí detrás de la puerta. Entré al cuarto y lo que vi me cambió para siempre. Miguel estaba desnudo, cubierto de símbolos dibujados con lo que parecía sangre, rodeado de velas que creaban sombras que se movían de maneras que no correspondían con las llamas. En el centro del altar, había fotografías de al menos 10 mujeres diferentes, incluyéndome a mí, pero también estaban las muñecas que representaban a cada una de nosotras. Y las muñecas estaban dañadas de maneras específicas, algunas sin ojos, otras sin boca, algunas completamente destruidas. Pero lo que me paralizó de terror no fue el altar, sino Miguel mismo. Mientras realizaba su ritual, su cuerpo cambiaba, su postura era diferente, como si fuera más alto y más delgado de lo normal. Sus movimientos eran demasiado fluidos, como si sus articulaciones funcionaran diferente. Y cuando volteó y me vio parada en la puerta, su rostro ya no era el de Miguel.
No puedo describir exactamente qué era lo que estaba viendo, porque el cerebro humano no tiene referencias para procesar algo así. Era como si Miguel fuera un disfraz que algo más estaba usando, y en ese momento el disfraz se había deslizado lo suficiente para mostrar lo que realmente había debajo. Te estaba esperando, me dijo con una voz que definitivamente no era humana. Ya es hora de que veas quién eres realmente para mí. Si creen en la justicia divina, denle like. Si han perdido la fe, lean los comentarios y verán que no están solos. En ese momento entendí que había dos opciones, correr o luchar, y aunque cada instinto me gritaba que corriera, algo más profundo me dijo que si huía en ese momento, esta entidad me encontraría donde fuera que me escondiera. Había invertido demasiado tiempo y energía en mí como para simplemente dejarme ir. No, le dije, con una firmeza que no sabía que tenía. No soy tuya, nunca fui tuya, y Miguel tampoco. Lo que pasó después fue como si hubiera declarado una guerra que no sabía cómo pelear. La entidad, usando el cuerpo de Miguel, se acercó a mí con una sonrisa que era pura malicia. ¿Crees que Miguel existe todavía?, me preguntó. ¿Crees que hay algo de él que puedas salvar? En ese momento, algo dentro de mí recordó las palabras de mi abuela, las oraciones que me había enseñado cuando era niña, y que había olvidado durante años de vida adulta. Empecé a recitar el Padre Nuestro, no porque creyera que fuera a funcionar como en las películas, sino porque era lo único que tenía, la única arma que conocía contra algo que no entendía. La reacción fue inmediata y terrible. Miguel, o lo que lo controlaba, empezó a convulsionarse, gritando en ese idioma extraño que había escuchado durante sus rituales. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, pero la habitación no se quedó a oscuras. Había una luz que venía de ningún lugar, o tal vez de todas partes, y en esa luz pude ver lo que realmente estaba pasando. Miguel estaba ahí, el verdadero Miguel, atrapado dentro de su propio cuerpo como un prisionero. Podía ver su terror, su desesperación, pero también algo más alivio, como si hubiera estado esperando durante años que alguien lo viera, que alguien entendiera que él también era una víctima. La batalla que siguió no fue física, aunque mi cuerpo se sintió como si hubiera corrido un maratón. Era una lucha de voluntades, de fe contra desesperanza, de amor contra odio. Cada oración que recordaba era como un golpe contra la presencia que había infectado mi vida, pero también sentía como si me estuviera desgarrando desde adentro. No sé cuánto tiempo duró, pudo haber sido minutos u horas, pero cuando terminó, Miguel colapsó en el suelo, desnudo y temblando, pero con sus propios ojos. Los ojos que me habían enamorado años atrás, antes de que todo se torciera, antes de que algo más decidiera usarlos para mirarme. Sofía, susurró con su propia voz, confundido como si despertara de una pesadilla muy larga. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? En ese momento entendí que Miguel realmente no recordaba la mayoría de lo que había pasado durante los últimos años. La entidad había estado usando su cuerpo y su mente como un títere, permitiéndole ser consciente solo en momentos específicos, creando recuerdos falsos para llenar los vacíos. El Miguel real había estado dormido, soñando que tenía una vida normal, mientras algo más vivía esa vida por él. Suscríbanse a Fábrica de Mundos, si quieren más testimonios reales que restauran la esperanza en la humanidad. Lo que siguió fue un proceso de sanación, que tomó años, y que aún no termina completamente. Miguel y yo tuvimos que enfrentar no solo el daño que la entidad había causado en nuestras vidas, sino también los traumas previos que la habían permitido entrar en primer lugar. Buscamos ayuda espiritual con personas que entendían este tipo de situaciones, algo que nunca pensé que necesitaría hacer. Aprendimos que Miguel había sido vulnerable a esta posesión debido a un abuso sexual que había sufrido de niño, y que nunca había procesado adecuadamente. La entidad se había alimentado de esa herida abierta, usándola como puerta de entrada para tomar control gradual de su mente y su cuerpo. El narcisismo que yo había identificado era en realidad una defensa desesperada que Miguel había desarrollado para protegerse, pero que también lo había hecho perfecto para ser manipulado por algo que prometía hacerlo sentir poderoso. Descubrimos que las otras mujeres en las fotografías habían sido víctimas de un patrón que se repetía. La entidad usaba a Miguel para acercarse a mujeres vulnerables, las aislaba sistemáticamente, y se alimentaba de su energía hasta dejarlas completamente destruidas antes de pasar a la siguiente. Algunas habían logrado escapar, otras no habían tenido tanta suerte.
Una de ellas, según descubrimos después, había terminado en un hospital psiquiátrico después de una crisis nerviosa que nadie había podido explicar. El proceso de liberación no fue instantáneo ni completo. Durante meses después de esa noche, hubo episodios donde la entidad trataba de regresar, aprovechándose de momentos de estrés, tristeza o debilidad de Miguel. Aprendimos a reconocer las señales, cambios sutiles en su manera de hablar, miradas que duraban demasiado, sonrisas que no llegaban a sus ojos. En esos momentos teníamos que hacer rituales de protección, oraciones específicas, y a veces buscar ayuda externa. También tuve que sanar mi propia participación en todo esto. Durante mucho tiempo me culpé por no haber visto las señales más temprano, por haber permitido que me aislara de mi familia y mis amigos, por haber confundido control con amor. Tuve que aprender que la manipulación espiritual es mucho más sutil y poderosa que la manipulación psicológica normal, y que incluso las personas más intuitivas pueden caer en esas redes cuando se enfrentan a fuerzas que van más allá de su comprensión. Uno de los aspectos más difíciles fue reconstruir la confianza, no solo entre Miguel y yo, sino en mi propia capacidad de percibir la realidad. Había vivido tanto tiempo en un mundo donde nada era lo que parecía, donde el amor se usaba como arma, y donde mi propia intuición había sido sistemáticamente desarmada, que me tomó años volver a confiar en mis propios sentimientos e instintos. Miguel tuvo que enfrentar no solo la posesión, sino también los actos que había cometido mientras estaba bajo influencia. Aunque no era completamente responsable, llevaba la carga de haber sido el instrumento usado para dañar a otras personas. Eso requirió un tipo de terapia especializada, donde pudiera procesar la culpa sin hundirse en ella, y donde pudiera desarrollar herramientas para prevenir que algo así volviera a pasar. Síganme en Instagram @tcadmundos para reflexiones diarias, que no pueden subir a YouTube. Hoy, 5 años después, Miguel y yo seguimos juntos, pero nuestro matrimonio es completamente diferente. Tuvimos que conocernos de nuevo, porque el Miguel que yo había amado, durante los primeros años, era en gran parte una creación de la entidad. El Miguel real era más callado, más inseguro, pero también más genuino. Tenía miedos y debilidades, que la entidad había estado escondiendo, pero también tenía una capacidad de amor y conexión, que nunca había podido expresar completamente. Aprendimos a crear protecciones espirituales en nuestra casa y en nuestras vidas. No solo oraciones y rituales, sino también límites emocionales, comunicación honesta, y una red de apoyo de personas que entendían por lo que habíamos pasado. Descubrimos que este tipo de experiencias no son tan raras como se podría pensar, pero que muy pocas personas hablan de ellas por miedo a que las consideren locas. También aprendimos a reconocer a otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares. Hay señales específicas en las relaciones donde la manipulación va más allá de lo psicológico, cuando la persona parece cambiar de personalidad completamente en ciertos momentos, cuando sabe cosas que no debería saber, cuando hay objetos extraños o rituales secretos, cuando los episodios de control coinciden con fenómenos inexplicables. Una de las cosas más importantes que aprendimos es que la sanación de este tipo de trauma requiere abordar no solo los aspectos emocionales y psicológicos, sino también los espirituales. Las terapias tradicionales, aunque útiles, no están equipadas para lidiar con experiencias que van más allá del ámbito material. Necesitamos sanadores que entiendan tanto la psique humana como las fuerzas espirituales que pueden influir en nuestras vidas. Hoy trabajo ayudando a otras mujeres que han pasado por experiencias similares. Es un trabajo difícil porque muchas veces las víctimas de este tipo de manipulación espiritual son diagnosticadas con enfermedades mentales cuando en realidad están lidiando con algo completamente diferente. He visto mujeres medicadas durante años para tratar alucinaciones que en realidad eran percepciones reales de fenómenos espirituales. Miguel también se dedica a ayudar a hombres que han sido usados como instrumentos por entidades parasitarias. Es un trabajo particularmente difícil porque estos hombres cargan no solo con el trauma de haber sido poseídos, sino también con la culpa de los actos que cometieron mientras estaban bajo influencia. La sociedad no tiene marco de referencia para entender que alguien puede ser responsable y víctima al mismo tiempo. Quiero que quien escuche esta historia entienda que no estoy tratando de excusar el comportamiento abusivo
o de crear una nueva categoría de justificaciones para la violencia doméstica. La gran mayoría de hombres abusivos son completamente responsables de sus actos, y no están bajo ninguna influencia externa más que su propia decisión de ejercer poder sobre otros. Pero también existe un pequeño porcentaje de casos donde hay fuerzas genuinamente espirituales involucradas, y estas situaciones requieren herramientas diferentes para ser resueltas. La clave está en aprender a distinguir entre manipulación psicológica normal y manipulación que tiene componentes espirituales, algo que solo se puede hacer con experiencia y orientación adecuada. Las señales que indican presencia de elementos espirituales incluyen conocimiento de información que la persona no debería tener, cambios dramáticos de personalidad que van más allá de los trastornos psicológicos conocidos, fenómenos físicos inexplicables en el ambiente, rituales secretos con objetos extraños, y una sensación de presencia ajena que persiste incluso cuando la persona no está presente físicamente. Si alguien que está escuchando esta historia reconoce estos patrones en su propia vida, mi consejo es que busque ayuda tanto psicológica como espiritual, pero que lo haga con mucho cuidado. Hay muchas personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes buscan ayuda espiritual, y es importante encontrar sanadores que sean tanto genuinos como éticos. También es crucial no enfrentar estas situaciones sola. La entidad que controlaba a Miguel se había vuelto más fuerte precisamente porque yo había estado aislada, sin red de apoyo, sin nadie que pudiera ver desde afuera lo que realmente estaba pasando. El aislamiento es tanto una herramienta de control como una fuente de poder para estas presencias parasitarias. Durante mi proceso de sanación, descubrí que mi abuela había tenido experiencias similares con mi abuelo, pero en su época no había palabras para describir lo que había vivido. Ella había desarrollado instintivamente muchas de las protecciones que yo tuve que aprender con ayuda profesional, oraciones específicas, plantas que mantenía en la casa, rituales de limpieza que hacía regularmente sin explicar por qué. Cuando le conté mi historia, ya al final de su vida, ella lloró y me dijo que había rezado durante años, para que ninguna de sus nietas tuviera que pasar por lo mismo que ella había vivido. Me explicó que en las familias, a veces se transmiten no solo traumas psicológicos, sino también vulnerabilidades espirituales, que pueden atraer el mismo tipo de entidades generación tras generación. Esto me ayudó a entender por qué Miguel había sido tan vulnerable a la posesión, y también por qué yo había sido elegida como blanco. Las entidades no eligen víctimas al azar, buscan líneas familiares, donde ya han tenido éxito antes, personas que tienen heridas específicas, que pueden explotar, situaciones donde pueden alimentarse del tipo de energía que necesitan. Mi trabajo actual con otras supervivientes me ha enseñado que cada caso es diferente, pero hay patrones que se repiten. Las entidades parasitarias buscan especialmente a personas altamente empáticas, porque su capacidad de sentir y conectar profundamente las convierte en fuentes más ricas de energía emocional. También prefieren personas que han sido criadas para sacrificarse por otros, porque son menos propensas a establecer límites firmes. Una de las supervivientes que he acompañado, me contó que su esposo poseído tenía la capacidad de drenar su energía, simplemente estando en la misma habitación. Después de estar con él durante unas horas, ella se sentía completamente agotada, como si hubiera corrido una maratón. Al principio pensó que era depresión o estrés, pero cuando él viajaba por trabajo, su energía se restauraba inmediatamente. Otra mujer descubrió que su pareja estaba usando sus objetos personales en rituales sin su conocimiento. Pequeñas cosas que pensaba que había perdido, aparecían en lugares extraños de la casa, siempre acompañadas de una sensación de que algo no estaba bien. Cuando finalmente encontró el altar que él había construido en el sótano, se dio cuenta de que había estado siendo atacada espiritualmente durante meses sin saberlo. Estos casos me han enseñado que la violencia espiritual es tan real y devastadora como la violencia física o emocional, pero es mucho más difícil de identificar y de sanar porque nuestra sociedad no reconoce su existencia. Las víctimas a menudo son tratadas como si tuvieran problemas de salud mental, lo que las revictimiza y las aleja aún más de la ayuda que realmente necesitan. He aprendido también que la sanación de este tipo de trauma requiere no solo abordar el daño causado, sino también fortalecer las defensas espirituales naturales que todos tenemos, pero que pocas veces desarrollamos conscientemente. Esto incluye aprender a confiar en la intuición, establecer límites energéticos, crear espacios sagrados en el hogar,
y mantener conexiones fuertes con fuentes de energía positiva. Miguel y yo hemos desarrollado rutinas diarias que nos ayudan a mantenernos protegidos y conectados con nuestro verdadero ser. Meditamos juntos cada mañana, no como algo religioso específico, sino como una manera de sintonizarnos con nuestra propia energía y detectar cualquier influencia externa. Mantenemos plantas específicas en la casa que han demostrado tener propiedades protectoras, y tenemos rituales de limpieza energética que hacemos regularmente. También hemos aprendido a comunicarnos de manera completamente honesta sobre cualquier sensación extraña o cambio que notemos en nosotros mismos o en el otro. La transparencia total se volvió nuestra primera línea de defensa, porque las entidades parasitarias prosperan en el secreto y la vergüenza. Una de las cosas más importantes que he aprendido es que la recuperación de este tipo de experiencia no es lineal. Hay días buenos y días malos, momentos donde siento que he sanado completamente, y otros donde los recuerdos me golpean con una fuerza que me deja sin aliento. Pero cada vez que logro procesar una nueva capa del trauma, me vuelvo más fuerte y más capaz de ayudar a otros. Miguel también tiene su propio proceso. Para él, recordar gradualmente lo que pasó durante los años de posesión ha sido particularmente doloroso. Es como despertar de una pesadilla solo para descubrir que la pesadilla era real, y que él había sido tanto el monstruo como la víctima. Ha tenido que aprender a perdonarse a sí mismo por cosas que hizo sin estar completamente consciente, lo cual es un tipo de sanación que muy pocas personas entienden. Hemos tenido que reconstruir nuestra relación desde cero, con una honestidad brutal sobre quiénes somos realmente cuando no estamos actuando papeles o escondiendo nuestras heridas. Ha sido sorprendentemente hermoso descubrir que, una vez que quitamos todas las máscaras y defensas, realmente nos amamos de una manera que nunca habíamos experimentado antes, pero también he tenido que aceptar que algunas partes de mí cambiaron para siempre. Ya no puedo ser la persona ingenuamente confiada que era antes. He desarrollado una capacidad de percibir energías y motivaciones que a veces es abrumadora. Puedo sentir cuando alguien está siendo genuino, y cuando está actuando, cuando un lugar tiene buena energía y cuando hay algo oscuro presente. Esta sensibilidad aumentada ha sido tanto una bendición como una carga. Me permite ayudar a otras personas a identificar situaciones peligrosas antes de que se vuelvan destructivas, pero también significa que tengo que ser muy cuidadosa sobre a quién permito en mi vida y en qué espacios paso tiempo. He aprendido que la sanación verdadera no significa volver a ser quien eras antes del trauma, sino integrar la experiencia de tal manera que te vuelvas una versión más sabia y fuerte de ti misma. Las cicatrices que llevamos no son señales de debilidad, sino evidencia de que sobrevivimos a algo que podría haber destruido a personas menos resilientes. Uno de los aspectos más gratificantes de mi trabajo actual es ver cómo otras mujeres recuperan su poder después de experiencias similares. Hay algo profundamente sanador en darse cuenta de que no estás loca, que lo que viviste era real, y que hay herramientas específicas para sanar y protegerte en el futuro. Cada mujer que logra liberarse de una situación como esta, se convierte en un faro de esperanza para otras que aún están atrapadas. Su recuperación prueba que es posible sobrevivir y prosperar después de este tipo de trauma, algo que es crucial para quienes aún están en las etapas más oscuras de su propio proceso. También he aprendido la importancia de compartir estas historias, a pesar del riesgo de ser mal entendida o ridiculizada. El silencio que rodea estos temas es parte de lo que permite que continúen. Cuando las víctimas no tienen palabras para describir su experiencia, cuando no saben que lo que están viviendo tiene nombre y tiene solución, se quedan atrapadas en situaciones que podrían ser resueltas con la ayuda adecuada. Por eso decidí contar mi historia completa aquí, en Fábrica de Mundos, porque sé que hay mujeres escuchando que reconocerán elementos de su propia experiencia en lo que he compartido. Para ellas quiero que sepan que no están solas, que lo que están viviendo es real, y que hay esperanza de recuperación total. Si alguien que está escuchando esta historia se siente identificada con cualquier parte de lo que he compartido, mi consejo más importante es que confíe en su intuición. Si algo se siente mal, probablemente está mal, sin importar cuántas explicaciones racionales le den, o cuánto traten de convencerla de que está imaginando cosas. Busque ayuda, pero hágalo cuidadosamente. No todas las personas que ofrecen servicios espirituales son confiables, y en momentos de vulnerabilidad es fácil caer en manos de charlatanes o de personas que tienen sus propias agendas oscuras. Busque referencias, confíe en su intuición sobre los sanadores que considere, y siempre mantenga su poder de decisión.
Y recuerde que la sanación es posible. No importa cuán perdida se sienta ahora, cuán destruida esté su autoestima, o cuán imposible parezca escapar de su situación. He visto mujeres recuperarse de traumas que parecían imposibles de sanar, y he sido testigo de transformaciones que solo pueden describirse como milagrosas. Su vida puede volver a ser suya. Su energía puede volver a fluir libremente. Su intuición puede volver a guiarla hacia la seguridad y el amor verdadero. Todo esto es posible, pero requiere valentía para dar el primer paso hacia la liberación. Esta es mi historia. La historia de cómo sobreviví a 5 años con un hombre poseído por una entidad demoníaca, y cómo ambos logramos sanar y construir una relación basada en amor genuino en lugar de manipulación espiritual. Es una historia de terror, pero también de esperanza, porque prueba que incluso las fuerzas más oscuras pueden ser vencidas cuando encontramos la valentía de enfrentarlas con amor, verdad y la ayuda adecuada. Que mi experiencia sirva como evidencia de que los milagros existen, que la justicia divina es real, y que ninguna noche es tan oscura que no pueda ser seguida por el amanecer. Para todas las mujeres que aún están en su noche más oscura, su amanecer está llegando, y cuando llegue, brillará más hermoso de lo que pueden imaginar ahora.